La diligencia se detuvo con una sacudida frente a la modesta estación de Julesburg. Justo en ese momento, los primeros copos de nieve comenzaron a caer del cielo gris plomizo. La mujer que bajó al barro helado tenía la mirada inconfundible de alguien sin un lugar a donde ir, y sin nadie que la esperara. Tessa Langford apretó su raído bolso de viaje contra el pecho. Tenía los dedos entumecidos a pesar de los finos guantes que llevaba. El viento atravesaba su vestido de viaje de lana como si estuviera hecho de chismes y aire. Se estremeció mientras observaba el tosco conjunto de edificios que formaban este pueblo del noreste de Colorado. Era diciembre de 1878. Había viajado 300 millas desde la casa de su tía en Omaha. No tenía más que 27 centavos, dos vestidos de repuesto y una carta de despido de su puesto como institutriz. La familia había descubierto que estaba ayudando a su hija mayor a leer literatura avanzada que consideraban inapropiada. La habían despedido sin referencias ni sueldo final. Los otros pasajeros se dispersaron rápidamente. Fueron recibidos por sus familias o desaparecieron en el calor de los edificios cercanos. Tessa se quedó sola mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, cubriendo de blanco su cabello rubio oscuro. El jefe de estación salió. Era un hombre corpulento de ojos desconfiados que recorrieron sus gastadas pertenencias. Su mirada se detuvo en su falta de acompañante. ¿La espera alguien, señorita?, preguntó. Su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Me dijeron que podría haber trabajo aquí, dijo Tessa. Levantó la barbilla a pesar de que su estómago se retorcía de hambre y miedo. Una pensión o quizás una familia que necesitara ayuda. ¿Quién se lo dijo? El jefe de estación se cruzó de brazos. No necesitamos otra boca que alimentar en Julesburg. El invierno ya es bastante duro sin que aparezcan extraños esperando caridad. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse. Estaban atraídos por la novedad de la llegada de la diligencia y el drama que se desarrollaba. Tessa sintió sus ojos sobre ella, escuchó los susurros, reconoció las miradas. Ya antes no había sido deseada. Había pasado de un pariente reacio a otro después de que sus padres murieran cuando tenía 12 años. Había aprendido a hacerse útil, a desaparecer en los rincones, a no pedir nunca demasiado. Pero ahora, a los 22 años, en un pueblo extraño con el invierno acercándose y sin perspectivas, sintió todo el peso de su soledad. «Puedo trabajar», dijo, odiando la desesperación que se colaba en su voz. «Puedo cocinar, limpiar, enseñar a los niños, remendar ropa. No como mucho y trabajaré solo por alojamiento y comida hasta que demuestre mi valía». «Tenemos muchas mujeres que pueden hacer todo eso», gritó una mujer de voz aguda entre la multitud. «Y ellas tienen familias aquí. Cuidamos de los nuestros». El jefe de estación asintió. «Lo mejor para usted es que vuelva a subir a esa diligencia cuando regrese al este mañana. Podemos alojarla en la estación durante la noche, pero por la mañana tiene que irse». La vista de Tessa se nubló, aunque no sabía si era por las lágrimas o por la nieve arremolinada. No tenía dinero para un billete. No tenía a dónde ir. La realidad de su situación la golpeó como una ola, y por un momento no pudo respirar. Entonces una voz atravesó el aire frío, profunda y firme como la roca madre. «Yo la acogeré con gusto». La multitud se apartó, y Tessa lo vio por primera vez. Era alto, de más de 6 pies, con hombros anchos y la complexión delgada y dura de un hombre que trabajaba con el ganado y la tierra. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, probablemente a mediados de sus 20. Tenía el pelo oscuro visible bajo su sombrero de ala ancha y ojos del color del cielo de verano, a pesar de la tormenta invernal. Llevaba un pesado abrigo de lona, botas gastadas y se movía con la tranquila confianza de alguien que conocía su lugar en el mundo y no pedía disculpas por ello. El jefe de estación frunció el ceño. «Sander Quinn, ¿estás seguro de esto? No sabes nada de esta chica». Sander Quinn se acercó, con la mirada fija en Tessa con una intensidad que le cortó la respiración. «Sé que tiene frío y hambre, y que la están tratando mal cuando no ha hecho nada para merecerlo. Mi madre necesita ayuda en el rancho, y aquí hay una mujer buscando trabajo. Me parece bastante sencillo.
Tu madre nunca mencionó que necesitara ayuda, dijo la mujer de voz aguda. Mi madre no discute nuestros asuntos privados en el pueblo, respondió Shander con calma. Pero yo lo estoy discutiendo ahora. Tenemos espacio, tenemos trabajo y le daremos un salario justo. Se volvió hacia Tessa. Si usted está dispuesta. Tessa lo miró fijamente, tratando de leer sus intenciones. Había aprendido a desconfiar de los hombres que ofrecían ayuda, sabiendo el precio que a menudo esperaban a cambio. Pero sus ojos eran firmes y claros, y había algo en su porte que hablaba de honor. Más importante aún, no tenía otra opción. Estoy dispuesta, dijo, su voz más fuerte de lo que se sentía. Y trabajaré duro. No se arrepentirá de esta amabilidad. No es amabilidad, dijo Chandler, recogiendo su bolso de viaje como si no pesara nada. Es práctico. Mi madre ha estado pidiendo ayuda desde que mi hermana se casó y se mudó al rancho de su esposo la primavera pasada. Usted necesita trabajo. Nosotros necesitamos una trabajadora. Esto es un negocio. Pero la forma en que se interpuso entre ella y la multitud que la miraba, la forma en que le ofreció el brazo para ayudarla a cruzar la calle helada hacia donde esperaban su caballo y su carro, se sintió como algo más que un negocio. Se sintió como protección, y Tessa no se había sentido protegida en mucho tiempo. El carro era robusto, diseñado para el trabajo más que para la comodidad, con un asiento de banco y una caja llena de suministros cubiertos por una lona. Shander la ayudó a subir con cuidadosa cortesía, luego subió a su lado y soltó el freno. Los dos caballos, un par de robustos bayos, arrancaron sin necesitar más que un chasquido de su lengua. Cabalgaron en silencio a través del pueblo, pasando la mercantil y el salón, pasando la pequeña iglesia con sus tablas encaladas y su modesto campanario. La nieve caía ahora de forma constante, cubriéndolo todo de blanco, amortiguando los sonidos del mundo. Tessa se apretó su fino chal e intentó no temblar demasiado. Shander se dio cuenta de todos modos. Metió la mano detrás del asiento y sacó una pesada manta de lana, gruesa y con olor a caballo lleno. Tome, el rancho está a unas 5 millas. No tiene sentido congelarse antes de llegar. Gracias, dijo Tessa, envolviéndose agradecida en la manta. El calor fue inmediato y maravilloso. Y gracias por lo que hizo antes. Sé que soy una extraña y no tenía ninguna razón para defenderme. Tenía una razón, dijo Chandler, guiando a los caballos por el camino que salía del pueblo. Sé lo que es ser juzgado injustamente. La gente en los pueblos pequeños puede ser rápida para cerrarse a los forasteros. Usted no es de Julesburg. Ahora sí, desde hace 3 años. Pero vine de más al oeste, de la región minera, y cuando llegué por primera vez con mi madre y mi hermana, la gente de aquí no fue exactamente acogedora. Con el tiempo cambiaron, pero recuerdo cómo se sintió. La miró. ¿Qué la trajo aquí? ¿Tiene familia en la zona? No tengo familia en ninguna parte, dijo Tessa, las palabras saliendo más fáciles de lo que esperaba. Quizás fue el anonimato de la nieve que caía o el hecho de que este extraño ya la había visto en su peor momento. Mis padres murieron cuando era joven. Fui criada por parientes que me consideraban una carga. He estado trabajando como institutriz, pero mi último puesto terminó mal, sin ser mi culpa, y había oído que podría haber oportunidades en los territorios de Colorado. Tenía justo el dinero suficiente para llegar hasta aquí. Shander guardó silencio por un momento, con la mandíbula apretada. Los parientes que la criaron, la trataron mal. Me alimentaron y me dieron un techo. Eso es más de lo que algunos tienen. Tessa no quería detenerse en esos años, en los constantes recordatorios de que estaba allí por caridad, en la forma en que le habían dado la habitación más pequeña y la ropa más vieja, y esperaban que estuviera agradecida por migajas de afecto. Eso no es lo mismo que tratarte bien, dijo Shander. La familia debería significar más que la simple supervivencia básica. ¿Su familia es unida?, preguntó Tessa, queriendo cambiar de tema y alejarse de su propia triste historia. Su expresión se suavizó. Mi madre es la mejor mujer que conozco. Fuerte, inteligente, amable.
Nos crió a mi hermana y a mí sola después de que mi padre muriera en un accidente minero cuando yo tenía 14 años. Trabajó hasta casi morir para mantenernos alimentados y educados. Cuando tuve la edad suficiente, empecé a trabajar en las minas también. Ahorré cada centavo. Luego gané algo de dinero en una partida de cartas, lo suficiente para comprar nuestro rancho aquí y empezar de nuevo. Mi madre merece una vida más fácil ahora, por eso su llegada es afortunada. Ha estado haciendo demasiado y ya no es tan joven como antes. ¿Y su hermana? Emma se casó con un buen hombre, un ranchero llamado Thomas, que la trata como a una reina. Tienen una propiedad a unas 20 millas al sur de la nuestra. Está esperando su primer hijo en la primavera. El orgullo y el afecto calentaron su voz. Quería quedarse y ayudar a mamá más tiempo, pero Thomas la necesitaba en su casa, y mamá insistió en que se fuera. Mamá es terca para aceptar ayuda. ¿Sabe que voy? Preguntó Tessa, una repentina preocupación apretando su pecho. Dijo que necesita ayuda, pero sabe que fue al pueblo con la intención de contratar a alguien. Xander tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Mencioné que estaría atento a las posibilidades. Se alegrará cuando la conozca, estoy seguro. Mi madre es una buena jueza de carácter. Verá lo que yo vi allá en el pueblo. Una mujer con orgullo y coraje que se niega a rendirse incluso cuando el mundo es cruel. Le dará la bienvenida. Tessa sintió que unas lágrimas inesperadas le picaban en los ojos y parpadeó rápidamente para disiparlas. No estaba acostumbrada a los cumplidos, a ser vista como algo más que una obligación o un inconveniente. ¿Vio todo eso en unos pocos minutos? La vi mantenerse erguida cuando todos le decían que se fuera. La vi ofrecerse a trabajar solo por alojamiento y comida, no porque le falte autoestima, sino porque entiende la realidad de su situación y es práctica. La vi asustada, pero no rota. La miró de nuevo, y esta vez sus ojos contenían algo más cálido que una simple evaluación. Vi a alguien a quien valía la pena ayudar. El rancho apareció a través de la nieve como algo salido de un sueño. Una sólida casa de 2 pisos construida con troncos y madera, con humo saliendo de 2 chimeneas. Había un granero grande, un establo, varias dependencias y corrales donde Tessa podía ver las formas oscuras del ganado acurrucado contra el mal tiempo. No era grandioso, pero estaba bien mantenido y hablaba de una prosperidad ganada con trabajo duro. Xander detuvo el carro junto a la casa y puso el freno. «Espere aquí un momento. Déjeme preparar a mi madre». Saltó y se dirigió a la puerta, sus botas crujiendo en la nieve fresca. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió y apareció una mujer. Tendría cerca de los 50 años, con cabello oscuro veteado de gris y los mismos ojos azules y claros que su hijo. Llevaba un vestido práctico y un delantal, y su rostro se iluminó al ver a Xander. «Estaba preocupándome», dijo, extendiendo la mano para quitarle la nieve de los hombros. La tormenta llegó más rápido de lo esperado. Luego se fijó en Tessa en el carro, y su expresión cambió a curiosidad. «Xander, ¿quién es?» «Madre, esta es la señorita Tessa Langford. Llegó al pueblo hoy buscando trabajo. Le dije que nos vendría bien ayuda aquí en el rancho». Habló con una certeza tranquila, pero Tessa pudo ver la ligera tensión en sus hombros, la forma en que esperaba la reacción de su madre. La señora Quinn estudió a Tessa por un largo momento. Su mirada abarcó la ropa gastada, el bolso barato, el evidente agotamiento. Luego pasó junto a su hijo y se acercó al carro, extendiendo la mano para ayudar a Tessa a bajar. «Pobre querida, estás medio congelada. Entra inmediatamente. Podemos discutir todo lo demás una vez que estés caliente y alimentada». El alivio que inundó a Tessa fue tan intenso que la mareó. Tomó la mano de la señora Quinn y bajó, con las piernas rígidas por el frío viaje. Xander cogió su bolso y la siguió mientras su madre conducía a Tessa hacia la casa. El interior era cálido y acogedor, con una gran sala principal que servía de cocina y sala de estar combinadas. Una estufa de leña irradiaba calor, y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Había muebles que parecían hechos a mano, pero resistentes, alfombras de trapo de colores en el suelo de madera y cortinas en las ventanas. Era un hogar vivido y amado,
y Tessa sintió que se le hacía un nudo en la garganta por el anhelo de algo que nunca había tenido realmente. «Siéntate junto a la estufa», ordenó la señora Quinn con amabilidad, acercando una silla al calor. «Xander, tráele un poco de café y queda estofado de la cena». «Madre, déjame explicarte», comenzó Xander, pero su madre lo interrumpió con un gesto. «Las explicaciones pueden esperar. Esta chica necesita entrar en calor antes de que se muera de frío». Ayudó a Tessa a quitarse su inadecuado chal y luego le puso una gruesa colcha sobre los hombros. «Así está mejor, mucho mejor», logró decir Tessa. «Gracias, señora Quinn. Es usted muy amable. Llámame Margaret. Señora Quinn me hace sentir vieja». Sonrió y Tessa vio de dónde sacaba Xander su cálida expresión. «Ahora, Xander, ese café y estofado». Xander se movió con fácil familiaridad por la cocina, sirviendo café de una cafetera en la estufa y echando un espeso estofado de ternera en un cuenco. Le trajo ambos a Tessa, junto con una gruesa rebanada del pan que su madre sacó del horno. La comida olía a gloria, y Tessa se dio cuenta de que no había comido desde la noche anterior, una escasa comida de galleta dura y queso. «Come», dijo Margaret, sentándose frente a ella con su propia taza de café. «Luego puedes contarme sobre ti». Tessa comió, tratando de no devorar la comida a pesar de su hambre. El estofado era rico y estaba perfectamente sazonado, el pan fresco y tierno. Mientras comía, les contó su historia, la misma que le había dado a Xander, pero con más detalle. Explicó la muerte de sus padres, los parientes reacios, su trabajo como institutriz y las circunstancias que la habían llevado a su despido. No omitió nada, sabiendo que la honestidad era la única base para cualquier acuerdo que pudieran hacer. Margaret escuchó sin interrupción, con expresión pensativa. Xander estaba de pie junto a la estufa, su propio café olvidado, su atención fija en Tessa con una intensidad que la hizo sentirse cohibida. Cuando terminó, Margaret guardó silencio por un momento. Luego dijo: «La familia que te despidió sin sueldo ni referencias después de que ayudaste a su hija a aprender, se equivocó. No hiciste nada vergonzoso. Sintieron que estaba socavando su autoridad», dijo Tessa, enseñando a su hija a pensar por sí misma. «Dios no quiera que las mujeres piensen por sí mismas», dijo Margaret secamente. «Xander, a tu padre le habría gustado esta chica». Xander sonrió. «Le habría gustado». Margaret se volvió hacia Tessa. «Mi hijo dice que buscas trabajo, y aparentemente decidió que necesitamos ayuda, aunque podría haberme consultado primero». Le lanzó a Xander una mirada significativa, pero había afecto en ella. «Sin embargo, no se equivoca. Me las he arreglado sola, pero ha sido difícil. Mi hija Emma fue de gran ayuda antes de casarse, y echo de menos tener a otra mujer cerca. El trabajo no es fácil. Cocinar, limpiar, lavar la ropa, remendar, ayudar con los animales cuando es necesario, cuidar el jardín en verano. Las horas son largas, especialmente durante la temporada de partos o el rodeo. Pero tendrías tu propia habitación, 3 comidas al día y un salario justo. $20 al mes para empezar, más si demuestras ser capaz». $20 al mes era más de lo que Tessa había ganado como institutriz, y con alojamiento y comida incluidos, era una fortuna. «Eso es muy generoso». «Es justo», corrigió Margaret. «El buen trabajo merece una buena paga. Mi esposo me enseñó eso». «Entonces, ¿qué dices, Tessa Langford? ¿Te quedarás a trabajar para nosotros?» Tessa miró alrededor de la cálida cocina, el rostro amable de Margaret y la mirada firme de Xander. Pensó en la fría recepción en el pueblo, en la forma en que esta madre y su hijo habían abierto su hogar a una completa extraña. Pensó en tener una habitación propia, comidas regulares, un trabajo honesto con gente honesta. «Sí», dijo, su voz firme a pesar de la emoción que le subía por el pecho. «Me quedaré, y les prometo que no se arrepentirán de darme esta oportunidad». «No creo en el arrepentimiento», dijo Margaret, poniéndose de pie. «Solo en seguir adelante. Ahora déjame mostrarte tu habitación. Debes estar agotada».
La habitación era pequeña pero cómoda, en el segundo piso, con una ventana que daba al patio delantero. Había una cama con un colchón de verdad y edredones, una cómoda, un lavabo con una jarra y una palangana, y un gancho en la pared para colgar la ropa. Para Tessa, que había pasado años durmiendo en áticos y trasteros, parecía un lujo. Sé que no es mucho, dijo Margaret, pero es tuya. La antigua habitación de Emma es más grande, pero aún no estoy lista para que alguien más la use. Demasiados recuerdos. Esto es perfecto, dijo Tessa con sinceridad. Más que perfecto. Gracias. Margaret le dio una palmadita en el brazo. Descansa un poco. Mañana será un día temprano. Desayunamos a las 6 y luego te mostraré la rutina. Se detuvo en la puerta. Tessa, quiero que sepas algo. Xander es un buen hombre, el mejor que conozco. Si vio algo en ti que valía la pena defender, entonces confío en su juicio. Eres bienvenida aquí. Verdaderamente bienvenida, por el tiempo que desees quedarte. Después de que Margaret se fue, Tessa se sentó en la cama, con su bolso de viaje a su lado. A través de la ventana, podía ver la nieve caer constantemente, cubriendo el mundo de un blanco limpio. En algún lugar abajo, escuchó el murmullo grave de la voz de Xander y la respuesta más suave de su madre, aunque no pudo distinguir las palabras. Pensó en la forma en que Xander había dado un paso al frente en el pueblo, la certeza en su voz cuando dijo que la acogería. Pensó en sus manos, fuertes y capaces, y en la forma en que sus ojos se habían suavizado al hablar de su familia. Pensó en el extraño aleteo en su pecho cuando él la miraba. Era demasiado pronto para tales pensamientos. Estaba aquí para trabajar, para construir una nueva vida, no para desarrollar sentimientos por el hijo de su empleadora. Pero mientras se acostaba en la cama blanda y se arropaba con los edredones, no pudo evitar recordar sus palabras. Vi a alguien a quien valía la pena ayudar. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie la había mirado como Chandler Quinn la había mirado, como si importara, como si valiera algo más allá de su utilidad. El sueño la venció rápidamente, profundo y sin sueños, el sueño de alguien que finalmente había encontrado un puerto seguro después de años en el mar. A la mañana siguiente, Tessa se despertó en la oscuridad con el olor a café. Por un momento, se sintió desorientada, olvidando dónde estaba. Luego, el recuerdo volvió y se sentó rápidamente, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. La habitación estaba fría, y se vistió apresuradamente con su otro vestido, que no era más cálido, pero al menos estaba más limpio que el que había usado para viajar. Abajo encontró a Margaret ya trabajando, friendo tocino y mezclando masa para panqueques. La mujer mayor sonrió al ver a Tessa. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en meses», admitió Tessa. «¿En qué puedo ayudar?» «Pon la mesa. Para 3. Xander vendrá pronto del granero». Margaret le entregó platos y cubiertos, señalando el armario donde se guardaban los vasos. «Está fuera revisando el ganado. Necesitan heno con este tiempo, y teníamos una vaca a punto de parir. Quería asegurarse de que pasara la noche». Tessa puso la mesa, moviéndose por la cocina con silenciosa eficiencia. Se encontró escuchando el sonido de la puerta, esperando el regreso de Xander, y trató de decirse a sí misma que era simple curiosidad en lugar de anticipación. Cuando él entró, trayendo una ráfaga de aire frío y nieve, su corazón dio un pequeño salto que ignoró firmemente. Se sacudió la nieve de las botas y colgó su abrigo y sombrero en unos ganchos junto a la puerta. Luego se volvió para saludarlos. «Buenos días, madre, señorita Langford». Tenía las mejillas enrojecidas por el frío, su cabello oscuro alborotado. «La vaca tuvo su ternero hace una hora. Un ternero macho, sano. Ambos están bien». «Buenas noticias», dijo Margaret, sirviendo los panqueques. «Lávate y come. Debes estar congelado». Se sentaron juntos, y Margaret dijo una breve oración de gracias. Luego comieron, y Tessa se sorprendió de lo cómodo que se sentía compartiendo una comida con estos casi extraños. La conversación fluyó fácilmente, con Margaret preguntándole a Xander sobre el rebaño, y Xander preguntándole a Tessa si había dormido bien y si su habitación era lo suficientemente cálida.
La habitación es maravillosa, le aseguró Tessa. Toda la casa lo es. Han hecho un buen hogar aquí. Mi madre lo hizo un hogar, dijo Chandler. Yo solo construí la estructura. ¿Usted construyó esta casa? Tessa miró a su alrededor con nueva apreciación. Usted mismo. Con ayuda de los vecinos, una vez que decidieron que no íbamos a robarles a ciegas ni a bajar el valor de la propiedad, dijo Chandler con una leve sonrisa. Pero sí, principalmente yo. Me llevó la mayor parte de un año, pero valió la pena. Mamá merecía una casa de verdad, no la choza en la que vivíamos cuando compramos la tierra. El orgullo en su voz era claro, y Tessa se encontró estudiándolo mientras comía. Se había arremangado para lavarse, y podía ver la fuerza en sus antebrazos, los callos en sus manos. Era un hombre que trabajaba duro y cuidaba de los que amaba. Era una cualidad atractiva, una que hizo que algo cálido se desplegara en su pecho. Basta, se dijo a sí misma con firmeza. Eres una empleada aquí, nada más. No compliques las cosas. Después del desayuno, Margaret le mostró a Tessa la rutina. Había platos que lavar, suelos que barrer, pan que amasar para hornear más tarde. Había ropa que lavar, aunque Margaret dijo que generalmente esperaban a que hiciera mejor tiempo si podían, y remiendos que se habían acumulado. Había gallinas que alimentar y huevos que recoger, y una vaca lechera que necesitaba ser atendida 2 veces al día. En verano hay que ocuparse del jardín, explicó Margaret mientras trabajaban juntas en la cocina. Conservamos verduras para el invierno, hacemos mermeladas, secamos hierbas. Es ajetreado pero satisfactorio. Y durante el rodeo y la marca, cocinamos para los peones adicionales que Chandler contrata. Eso es agotador, pero solo dura unas pocas semanas. No le tengo miedo al trabajo duro, dijo Tessa, amasando la masa con un ritmo constante. Y estoy agradecida por la oportunidad. Margaret se detuvo en su propio trabajo y miró a Tessa pensativamente. Has tenido una vida dura, ¿verdad? A pesar de ser tan joven. Tengo 22 años, dijo Tessa. Suficiente para haber aprendido cómo funciona el mundo. 22 no es viejo, dijo Margaret con amabilidad. Y el mundo puede ser más amable de lo que has experimentado. Espero que descubras que eso es cierto aquí. Durante los días siguientes, Tessa se adaptó al ritmo de la vida en el rancho. Se despertaba temprano, ayudaba con el desayuno, trabajaba durante el día en las interminables tareas que mantenían un hogar en funcionamiento y caía en la cama cada noche agradablemente agotada. Sus manos, suaves por años de trabajo como institutriz, desarrollaron callos. Su piel pálida ganó color por el tiempo que pasaba al aire libre alimentando a las gallinas y tendiendo la ropa. Margaret era una maestra paciente y una compañera amable. Compartía historias de su vida, de su matrimonio con un hombre que describía como bueno y gentil, de las dificultades después de su muerte, de su orgullo por sus hijos. También le preguntó a Tessa sobre su propia vida, pero nunca insistió, respetando los límites mientras dejaba claro que estaba dispuesta a escuchar. Chandler era una presencia más silenciosa, ausente durante largas horas trabajando en el rancho, pero siempre educado y considerado cuando estaba en la casa. Arregló una bisagra suelta en la puerta de Tessa sin que se lo pidieran. Trajo leña extra y la apiló cerca de la estufa cuando notó que se estaban quedando sin ella. Elogió las comidas que Tessa ayudaba a preparar y le agradeció por pequeñas cosas como camisas remendadas o botas pulidas. Pero también había algo más, algo no dicho que flotaba en el aire entre ellos. Tessa levantaba la vista de su trabajo para encontrarlo observándola, con una expresión ilegible. Él sostenía su mirada por un momento demasiado largo antes de apartarla. Cuando se cruzaban en las puertas o en espacios estrechos, ella era intensamente consciente de su presencia, del calor de su cuerpo y de su olor a cuero, pino y sudor honesto. Se decía a sí misma que estaba imaginando cosas. Él simplemente se estaba asegurando de que la nueva ayudante de su madre estuviera funcionando bien. Solo estaba siendo educado. Pero luego había un momento como la mañana en que resbaló en el hielo mientras llevaba agua de la bomba, y él la atrapó, su mano fuerte estabilizándola en la cintura, y la mirada en sus ojos fue cualquier cosa menos educada. «Cuidado», dijo él,
con voz ronca. El hielo es traicionero. Gracias, logró decir ella, agudamente consciente de su mano todavía en ella, de lo cerca que estaban. Debería haber mirado por donde pisaba. El suelo es irregular aquí, deberías haberlo mencionado. Pero no la soltó de inmediato, y ella tampoco se apartó. Se quedaron así por un largo momento, el aliento empañándose en el aire frío entre ellos, antes de que finalmente la soltara y diera un paso atrás. Pondré un poco de paja, para que sea más seguro. Lo hizo esa misma tarde, extendiendo paja entre la casa, la bomba y el gallinero. Pequeños actos de consideración que se sumaban a algo más grande, algo que Tessa tenía miedo de nombrar. Fue Margaret quien finalmente abordó lo que estaba sucediendo unas 2 semanas después de la llegada de Tessa. Estaban trabajando juntas en la cocina, haciendo pasteles para la cena del domingo, cuando Margaret dijo casualmente, «Le gustas a mi hijo». Tessa casi deja caer el rodillo. «Lo siento. Xander, le gustas, más que gustarle, creo». Margaret continuó, pellizcando el borde de la masa de su pastel, como si no acabara de trastocar el mundo de Tessa. «No lo he visto mirar a una mujer como te mira a ti desde antes de que nos fuéramos de los campamentos mineros». «Señora Quinn, Margaret, le aseguro que no he hecho nada para animarlo». «No dije que lo hubieras hecho». Margaret levantó la vista, su expresión amable. «No te estoy acusando de nada, querida. Simplemente estoy observando. Mi hijo es un hombre adulto, pero también es mi hijo, y lo conozco. Está prendado de ti». Las manos de Tessa temblaron ligeramente mientras volvía a estirar su propia masa. «Incluso si eso fuera cierto, no sería apropiado. Trabajo para ustedes. Estoy en su casa gracias a su generosidad. Nunca me atrevería a...» «Tessa, escúchame». Margaret dejó su propio trabajo y rodeó la mesa, tomando suavemente las manos de Tessa. «No te estoy advirtiendo. Te lo digo porque creo que deberías saberlo, y porque creo que tú también podrías sentir algo por él». «No importa lo que yo sienta», dijo Tessa en voz baja. «No puedo permitirme pensar de esa manera. Necesito este puesto. Necesito la seguridad. Involucrarme con Xander solo complicaría las cosas». «La vida es complicada», dijo Margaret, «pero también es corta. Mi esposo murió cuando tenía 34 años. Apenas tuvimos 15 años juntos, y doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Podría haber sido cautelosa, podría haberme preocupado por la propiedad y lo que la gente pensaba. Pero lo amaba y él me amaba, y eso fue todo lo que importó al final. Esto es diferente. Su esposo no era el hijo de su empleador. No, pero su familia pensaba que yo era inferior a él porque mi padre era un agricultor arrendatario y el suyo poseía tierras. Querían que se casara con la hija de su vecino rico. Él me eligió a mí de todos modos, y fuimos felices». Margaret apretó suavemente las manos de Tessa. «No estoy diciendo que debas lanzarte a los brazos de mi hijo. Estoy diciendo que no cierres tu corazón porque tienes miedo. Si algo real está creciendo entre ustedes, no lo mates de hambre por la propiedad». Antes de que Tessa pudiera responder, la puerta se abrió y Xander entró, con nieve cubriendo sus hombros. «Voy al pueblo a por provisiones. ¿Necesitan algo?» «Tengo una lista», dijo Margaret, soltando las manos de Tessa y moviéndose para buscar un trozo de papel del mostrador. «Y Tessa debería ir contigo». «Madre». Xander y Tessa hablaron simultáneamente, luego se detuvieron y se miraron. «No ha salido del rancho desde que llegó», continuó Margaret, como si no hubieran hablado. «Necesita ropa más abrigada para el invierno, y la mercantil no enviará tallas de chica sin que ella esté allí para probárselas. Además, le hará bien salir». Tessa quería discutir, pero la verdad era que necesitaba desesperadamente ropa más abrigada. Sus delgados vestidos eran inadecuados para el invierno de Colorado, y aunque Margaret le había prestado un chal más grueso, no era suficiente. «Si no es una molestia», dijo con cuidado. «Ninguna molestia», dijo Xander, sus ojos encontrándose con los de ella con una expresión que aceleró su pulso. «Me alegrará tener compañía». 20 minutos después, Tessa se encontró abrigada con el abrigo de repuesto de Margaret.
sentada junto a Shander en el banco del carro mientras se dirigían al pueblo. La nieve había cesado y el día era brillante y claro, el sol brillando sobre el paisaje blanco. Era hermoso de una manera austera e implacable. Mi madre se está entrometiendo, dijo Shander después de haber cabalgado en silencio durante un rato. Me disculpo por eso. Está siendo amable, replicó Tessa. Realmente necesito ropa más abrigada. Está siendo amable y se está entrometiendo. Hace ambas cosas bien. Miró a Tessa, luego de nuevo al camino. Pero me alegro de la excusa para pasar tiempo contigo lejos de la casa. El corazón de Tessa dio un vuelco. Señor Quinn. Xander, por favor, ya hemos superado las formalidades, ¿no crees, Xander? Entonces no creo que debamos, es decir, no sería prudente reconocer que pienso en ti constantemente, dijo él con calma, como si estuviera comentando el tiempo. Que busco excusas para estar cerca de ti, que busco tu sonrisa como algunos hombres buscan oro. Tessa no podía respirar. No debería decir esas cosas. ¿Por qué no? Son verdad. Detuvo el carro justo en medio del camino vacío y se volvió para mirarla de frente. Tessa, sé que esto es rápido. Sé que viniste aquí buscando trabajo, no un romance. Pero tengo que hablar con honestidad porque así soy yo. Desde el momento en que te vi de pie en esa plaza del pueblo, con la nieve cayendo sobre tu cabello, la barbilla en alto a pesar de que todos te decían que te fueras, supe que eras alguien especial. Estas últimas 2 semanas solo lo han confirmado. Usted no me conoce de verdad, protestó Tessa, incluso mientras su corazón cantaba con sus palabras. Sé que eres amable. Te he observado con mi madre, paciente y cariñosa. Sé que eres trabajadora. Te he visto trabajar largas horas sin quejarte. Sé que eres valiente. Se necesita coraje para empezar de nuevo como lo has hecho. Sé que eres inteligente. Te he oído leerle a mi madre por las noches. He visto cómo entiendes las cosas rápidamente. ¿Qué más necesito saber? Que estoy aterrorizada, susurró Tessa. Que no tengo nada que ofrecerte. Que soy una huérfana sin familia, sin conexiones, sin dote. Que cada hogar que he tenido ha sido temporal, cada relación condicional. Que no sé cómo confiar en que algo bueno no me será arrebatado. Xander extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder, y le ahuecó la cara con su mano enguantada. No voy a quitarte nada. Te estoy ofreciendo algo. Ofreciéndome a mí mismo, si me aceptas. Ofreciéndote un hogar que no es temporal, una relación que no es condicional. ¿Cómo puedes prometer eso? Tú apenas me conoces a mí tampoco. Sé lo suficiente y quiero saber más. Quiero saberlo todo. Su pulgar rozó su pómulo, suave a pesar del grosor de su guante. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana, Tessa. Te estoy preguntando si puedo cortejarte como es debido. Si puedo intentar ganarme tu confianza para mostrarte que no todos te abandonarán o te harán daño. Tessa cerró los ojos, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Pensó en las palabras de Margaret. La vida es complicada, pero también es corta. Pensó en todos los años que había pasado siendo cuidadosa, siendo invisible, sin pedir nada. Pensó en lo viva que se sentía cuando Chandler la miraba, en lo segura que se sentía en su presencia. Sí, dijo, abriendo los ojos para encontrar su mirada. Sí, puedes cortejarme. La sonrisa que se extendió por su rostro fue como un amanecer, brillante, cálido y lleno de promesas. Gracias, dijo suavemente. Luego, con visible contención, la soltó y tomó las riendas de nuevo. Deberíamos ir al pueblo antes de que cierre la mercantil. Pero Tessa, esta conversación no ha terminado. Tengo mucho más que decirte. Espero con ansias escucharlo, dijo ella, sorprendida por su propia audacia. El viaje al pueblo fue completamente diferente a su primera llegada. Con Xander a su lado, las miradas sospechosas y los susurros no la afectaron. La guió hacia la mercantil con una mano posesiva en su espalda, y cuando el tendero le lanzó una mirada dudosa, Xander dijo claramente, «La señorita Langford
trabaja en nuestro rancho y necesita ropa de invierno adecuada. Por favor, ayúdela a seleccionar lo que necesite. La transformación en la actitud del tendero fue inmediata. Si la familia Quinn respondía por alguien, esa persona debía ser aceptable. En una hora Tessa tenía 2 vestidos cálidos, un abrigo de invierno adecuado, botas nuevas, guantes y un sombrero que realmente la protegía del viento. Xander pagó sin dudar, desestimando sus protestas. Considéralo un adelanto de tu salario, dijo. No puedes trabajar eficazmente si te estás congelando. Completaron el resto de la lista de Margaret, recogiendo harina, azúcar y café, tocino salado y frijoles secos. En la oficina de correos había una carta para Xander de su hermana Emma, que guardó en el bolsillo para leer más tarde. Y a donde quiera que iban, la gente los notaba juntos y sacaba conclusiones. La gente hablará, dijo Xander mientras cargaban el carro. ¿Te molesta eso? Que hablen, dijo Tessa, sintiéndose temeraria y libre. Estoy cansada de preocuparme por lo que la gente piensa. Su sonrisa fue rápida y aprobatoria. Esa es mi chica. Mi chica. Las palabras se instalaron en el corazón de Tessa como una bendición. El viaje de regreso a casa estuvo lleno de conversación. Xander le habló del rancho, de sus planes de ampliar el rebaño en primavera, de sus sueños de convertir el lugar en algo que pudiera legar a sus propios hijos algún día. Tessa le habló de su amor por la lectura, de su deseo secreto de tener algún día suficientes libros para llenar un estante entero, de sus recuerdos de su padre, enseñándole a identificar pájaros y plantas antes de morir. ¿Qué tipo de libros te gustan?, preguntó Xander. De todo tipo, novelas, poesía, historias, cualquier cosa que cuente una historia o me enseñe algo nuevo. Dudó, luego añadió. Por eso me despidieron de mi último puesto. Dejé que la chica a la que enseñaba leyera novelas que sus padres consideraban inapropiadas. Historias sobre mujeres que tomaban sus propias decisiones, que eran más que simples hijas y esposas obedientes. Escandaloso, dijo Xander, pero su tono era de broma. Lo próximo será que me digas que crees que las mujeres deberían poder votar. De hecho, lo creo. Él se rió, un sonido profundo y genuino que la hizo sonreír. A mi madre le gustarías aún más si te oyera decir eso. Tiene opiniones firmes sobre el tema. Mi padre la animó a pensar por sí misma, a tener opiniones. Eso la hizo impopular entre algunas de las otras esposas de los mineros, pero él decía que no se casó con ella para tener una sombra silenciosa. Se casó con ella para tener una compañera. Tu padre parece que fue un hombre extraordinario. Lo fue, espero ser la mitad del hombre que él fue. Xander guardó silencio por un momento, luego dijo, quiero ese tipo de matrimonio, Tessa. Una asociación, alguien con quien construir una vida, no solo alguien que mantenga mi casa y tenga a mis hijos. Aunque sí quiero hijos, añadió. Algún día, una casa llena si tengo esa bendición. Eso suena maravilloso, dijo Tessa en voz baja. Nunca se había permitido soñar con tales cosas, con un matrimonio real basado en el respeto y el afecto, con hijos que serían deseados y amados. Parecía demasiado esperar. Pero aquí estaba Xander ofreciéndole exactamente esa esperanza. Cuando regresaron al rancho, Margaret echó un vistazo a sus rostros y sonrió con complicidad. Sin embargo, no dijo nada. Simplemente ayudó a Tessa a llevar su ropa nueva arriba y admiró cada prenda. Xander tiene buen gusto, dijo, pasando la mano por la suave lana del abrigo. Esto te mantendrá abrigada todo el invierno. Fue muy generoso, dijo Tessa. Demasiado generoso, quizás. Mi hijo no hace nada a medias. Cuando decide que algo o alguien es importante, lo da todo. Margaret dobló el abrigo con cuidado. Ha decidido que eres importante, Tessa. Espero que te des cuenta del regalo que es eso. Estoy empezando a darme cuenta, admitió Tessa. Margaret me preguntó si podía cortejarme. Le dije que sí. Espero que eso no ponga las cosas incómodas. Margaret la abrazó de repente, con un cálido abrazo. Oh, mi querida niña, eso hace las cosas perfectas. Esperaba que esto sucediera. Eres exactamente lo que él necesita. Alguien fuerte, amable y real.
Y creo que él es lo que tú necesitas también. Tengo miedo, confesó Tessa, dejándose apoyar en el abrazo. Tengo miedo de desear esto demasiado. Miedo de que me lo quiten. Ese miedo es comprensible, dado tu pasado. Pero Tessa, no todos te abandonarán. Algunas personas se quedan. Shander es de los que se quedan. Dale la oportunidad de demostrarlo. Durante las semanas siguientes, Shander hizo exactamente eso. La cortejó con una paciencia y consideración que disolvieron lentamente sus miedos. Le trajo pequeños regalos. Un libro que encargó de Denver, una cinta para el pelo que vio en la mercantil, una piedra lisa del arroyo que, según dijo, le recordaba a sus ojos. Encontraba excusas para incluirla en el trabajo del rancho, enseñándole a montar la dócil yegua que su hermana solía usar, mostrándole cómo revisar el ganado en busca de lesiones o enfermedades, explicando sus planes para la siembra de primavera. Hablaron durante horas, descubriendo las historias y esperanzas del otro. Ella aprendió que él había aprendido a leer por sí mismo a los 8 años, luchando con la Biblia de su madre hasta que las palabras tuvieron sentido. Él aprendió que ella tenía un don para los idiomas y podía leer francés y algo de latín. Él le contó sobre una vez que casi muere en un derrumbe de una mina, atrapado durante 6 horas antes de ser desenterrado. Ella le contó sobre la noche en que murieron sus padres, una fiebre que se los llevó a ambos en cuestión de horas, dejándola sola y asustada. También compartieron sus miedos. A él le preocupaba no ser un ranchero lo suficientemente bueno, que fracasaría y perdería todo por lo que su madre se había sacrificado. A ella le preocupaba no ser capaz de ser amada, que era fundamentalmente defectuosa de alguna manera que la hacía indigna. Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida, dijo Shander cuando ella confesó este miedo una noche. Estaban sentados en el porche a pesar del frío, envueltos en mantas, viendo aparecer las estrellas. No eres defectuosa, eres perfecta. Nadie es perfecto, dijo Tessa. Perfecta para mí, entonces. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Se volvió para mirarla, su expresión seria a la luz de las estrellas. Veo coraje, veo amabilidad, veo a alguien que ha sido herido pero se niega a amargarse. Veo a una mujer que trabaja duro, que se preocupa profundamente, que hace reír a mi madre y hace que mi casa se sienta como un hogar. Veo todo lo que nunca supe que estaba buscando. Sander, susurró ella con la garganta apretada. Te amo, Tessa Langford. Creo que te he amado desde ese momento en la plaza del pueblo, cuando te mantuviste erguida, aunque estabas aterrorizada. Amo tu fuerza y tu vulnerabilidad, tu inteligencia y tu humor, la forma en que tarareas cuando te concentras y la forma en que te sonrojas cuando te hago un cumplido. Amo todo de ti. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Tessa. Yo también te amo. Todavía tengo miedo, pero te amo. Creo que te he amado desde que dijiste que me acogerías con gusto, como si fuera algo precioso en lugar de algo no deseado. Él la alcanzó, luego la atrajo hacia sí y la besó por primera vez. Fue suave y reverente, una promesa más que una pasión. Y Tessa sintió que algo dentro de ella se relajaba. Una tensión que había llevado durante años finalmente se liberaba. Estaba a salvo. Era amada. Estaba en casa. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Cásate conmigo, Tessa. Sé que es pronto, pero estoy seguro. Quiero construir una vida contigo. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero darte el hogar y la familia que nunca tuviste. Cásate conmigo. Sí, dijo ella, riendo entre lágrimas. Sí, por supuesto, sí. El beso que siguió fue menos suave, más urgente, lleno de alegría, alivio y amor. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Tessa pudo oír la risa encantada de Margaret desde dentro de la casa. Creo que tu madre estaba escuchando, dijo Tessa, sin siquiera avergonzarse. Probablemente ha estado escuchando cada vez que nos sentamos aquí fuera, dijo Chandler con una sonrisa. No tiene vergüenza cuando se trata de la felicidad de sus hijos. Entraron para compartir la noticia oficialmente, y Margaret lloró lágrimas de felicidad y los abrazó a ambos.
Insistió en abrir una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y brindaron por el futuro, por el amor, por los nuevos comienzos. Deberíamos tener una boda en primavera, dijo Margaret, ya planeando. Después de que se derrita la nieve, pero antes del rodeo, quizás a principios de mayo. Eso nos dará tiempo para prepararnos y Emma ya se habrá recuperado del bebé para entonces. Oh, Emma estará tan emocionada. Y podemos tener la ceremonia aquí en el rancho, en el patio, si el tiempo coopera. Eso suena perfecto, dijo Tessa, acurrucada al lado de Chandler en el sofá, sintiéndose más feliz de lo que jamás había imaginado posible. Aunque no tengo familia a la que invitar. Nos tienes a nosotros, dijo Margaret con firmeza. Ahora somos tu familia. El invierno pasó en un torbellino de felicidad y preparativos. Chandler le escribió a su hermana con la noticia, y la carta de respuesta de Emma estaba llena de alegría y felicitaciones. Los invitó a visitarlos antes de la boda, ansiosa por conocer a la mujer que había capturado el corazón de su hermano. Hicieron el viaje a principios de marzo, cuando los caminos eran transitables. El rancho de Emma y Thomas era más pequeño que el de Sander, pero igualmente bien cuidado, y Emma misma era una versión un poco más baja y redonda de su madre, muy embarazada y radiante de salud y felicidad. «Estoy tan contenta de conocerte», dijo Emma, abrazando a Tessa cálidamente a pesar de su volumen. «La carta de Sander te hacía sonar como un milagro, y ahora veo que no exageraba». Thomas era un hombre tranquilo con ojos amables y una voz profunda, y claramente adoraba a su esposa. Verlo ayudar a Emma a sentarse, la tierna forma en que le tocaba el hombro al pasar, hizo que el corazón de Tessa doliera de anticipación por su propio matrimonio. Pasaron 2 días allí, y Emma y Tessa se hicieron amigas rápidamente. Emma era abierta y divertida, sin ninguna de las reservas que algunas mujeres mostraban con los recién llegados. Contó historias sobre Sander de niño, avergonzando a su hermano y haciendo reír a todos. Le preguntó a Tessa sobre su pasado, pero con un interés genuino en lugar de una curiosidad indiscreta, y compartió sus propias experiencias de mudarse a Colorado y empezar de nuevo. «No es fácil hacer una vida en este territorio», dijo Emma mientras estaban sentadas juntas una tarde, mientras los hombres estaban fuera revisando el rebaño de Thomas. «El trabajo es duro, el clima es severo y a veces la soledad es abrumadora, pero también es hermoso y libre de una manera que las ciudades nunca lo son. Y con la persona adecuada a tu lado, vale la pena cada dificultad». «Estoy empezando a entender eso», dijo Tessa. «Aunque confieso que todavía tengo momentos en los que no puedo creer del todo que esto sea real, que Sander me ame, que me voy a casar, que tendré un hogar de verdad». «Es real», le aseguró Emma, colocando una mano en su vientre hinchado. «Y solo mejorará. Espera a tener hijos. No hay nada como ver al hombre que ama sostener a su bebé por primera vez. Hará que tu corazón se llene tanto que pensarás que podría estallar». La imagen surgió en la mente de Tessa sin ser invitada. Sander sosteniendo a un bebé, esa mirada de asombro y amor en su rostro. «Espero que seamos bendecidos con hijos», dijo en voz baja. «Oh, lo serán. Tengo un presentimiento sobre ustedes dos. Van a tener una casa llena de bebés, amor y caos, y va a ser maravilloso». Cuando se fueron para regresar a casa, Emma abrazó a Tessa con fuerza. «Bienvenida a la familia, hermana. Estoy tan feliz de que nos hayas encontrado, o de que Sander te haya encontrado. De cualquier manera, estoy agradecida». Abril trajo las primeras señales de la primavera, la nieve derritiéndose para revelar la tierra fangosa y los primeros brotes valientes de hierba. El mundo cobró vida con el canto de los pájaros y el sonido del agua corriendo. Tessa y Margaret pasaron horas cosiendo, creando un vestido de novia de seda marfil que Margaret había estado guardando durante años. «Compré esta tela cuando Emma tenía 16 años», dijo Margaret mientras trabajaban. «Pensé que le haría un vestido de novia con ella, pero cuando se casó, quería algo más simple, más práctico. Me dijo que la guardara para algo especial. Creo que esto califica». El vestido era simple pero hermoso, con mangas largas y un cuello alto, ajustado en el corpiño y cayendo en una falda amplia.
Tessa se lo probó una semana antes de la boda y casi lloró al ver su reflejo. Parecía una novia, alguien apreciada y celebrada. «Eres hermosa», dijo Margaret, con sus propios ojos empañados. «Mi hijo es un hombre afortunado». «Yo soy la afortunada», dijo Tessa. «Ambos me salvaron, me dieron un hogar cuando no tenía nada». «No, querida, te salvaste a ti misma, tuviste el coraje de seguir adelante, de aceptar ayuda, de abrir tu corazón al amor. Todo eso fue obra tuya». El día de la boda amaneció claro y cálido, un clima perfecto de mayo. Emma y Thomas llegaron el día anterior, y Emma inmediatamente se hizo cargo de los preparativos con el entusiasmo de alguien que amaba las celebraciones. Arregló flores silvestres en frascos, ayudó a cocinar el banquete de bodas y se preocupó por Tessa como una gallina clueca. La ceremonia se celebró en el patio, tal como había sugerido Margaret. Vinieron vecinos de los ranchos cercanos, incluidas las familias que habían desconfiado de Tessa cuando llegó por primera vez. Pero vinieron con regalos y buenos deseos, conquistados por la evidente aprobación de la familia Quinn y el propio trabajo duro de Tessa en los últimos meses. El predicador del pueblo ofició la ceremonia, sus palabras simples pero significativas. Tessa llevaba su vestido de marfil y un ramo de flores silvestres que Emma había recogido esa mañana. Xander llevaba su mejor traje, su cabello cuidadosamente peinado, sus ojos fijos en Tessa con tanto amor que varias mujeres en la audiencia se secaron las lágrimas. Cuando el predicador preguntó si Xander tomaría a Tessa como su esposa, él dijo, «La acogeré con gusto». Y Tessa recordó ese primer día, la nieve cayendo mientras él daba un paso al frente y decía esas mismas palabras, «con gusto», como si ella fuera un regalo, no una carga. Cuando fue su turno, ella dijo, «Lo haré con todo mi corazón», y lo dijo con cada palabra. El beso que selló su matrimonio fue casto, dada la audiencia, pero contenía una promesa de la pasión por venir. Y cuando se volvieron para enfrentar a sus invitados como marido y mujer, los vítores y aplausos hicieron que la sonrisa de Tessa fuera tan amplia que le dolían las mejillas. La celebración duró hasta la noche, con música, baile y más comida de la que Tessa había visto en un solo lugar en años. Bailó con Xander, con Thomas, con varios de los vecinos. Se rió con Emma y Margaret. Aceptó felicitaciones de personas que una vez la habían mirado con sospecha. Pero el mejor momento llegó tarde en la noche, cuando ella y Xander finalmente se escaparon de la fiesta para caminar hasta el arroyo. La luna estaba llena, pintándolo todo de plata, y la noche estaba viva con el sonido de las ranas y los grillos. «¿Eres feliz?», preguntó Xander, atrayéndola hacia él. «Más feliz de lo que sabía que era posible», dijo Tessa con sinceridad. «Hace 6 meses estaba de pie en la nieve, no deseada y sola. Ahora estoy casada con el hombre que amo, rodeada de familia y amigos. Parece un sueño». «No es un sueño, es real y es solo el principio». Le besó la frente, las mejillas, los labios. «Voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más te sientas no deseada. Eres apreciada, Tessa Quinn. Por mí, por mi madre, por Emma. Eres nuestra y nosotros somos tuyos». «Tessa Quinn», dijo ella, probando el nombre. «Me gusta cómo suena». «A mí también». La besó de nuevo, más profundamente esta vez, y Tessa sintió que el calor se desplegaba en su vientre. Ahora estaban casados. Esta noche se convertirían verdaderamente en marido y mujer. Como si leyera sus pensamientos, Xander tomó su mano. «¿Volvemos? ¿A dar las buenas noches a nuestros invitados?» «Sí», dijo Tessa con la voz entrecortada. «Demos las buenas noches». La fiesta terminó poco después. Los invitados se marcharon con deseos de felicidad y salud. Emma abrazó a Tessa con fuerza, susurrando, «No estés nerviosa. El amor lo arregla todo». Margaret besó a sus 2 hijos, con los ojos húmedos, y se retiró a su propia habitación. Y finalmente, Tessa y Xander estaban solos, subiendo las escaleras hacia la habitación que ahora era suya. La habitación que Xander había añadido a la casa durante el invierno específicamente para ellos. Era más grande que la antigua habitación de Tessa, con una cama grande y una ventana que daba a los pastizales. Había una chimenea en la esquina
ya encendida y proyectando sombras danzantes. Era una habitación hecha para una pareja, para una vida juntos. Xander cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia Tessa. ¿Estás nerviosa? Un poco, admitió ella, pero más emocionada que nerviosa. Bien, porque te prometo que seré gentil. Haré que esto sea bueno para ti, Tessa. Lo prometo. Cumplió esa promesa. Fue paciente y tierno, tomándose su tiempo, enseñándole los ritmos del placer y la intimidad. Hubo algo de dolor, como le habían advertido que podría haber, pero fue breve y abrumado por la cercanía, la conexión, la increíble sensación de estar unida a la persona que amaba. Después, yacían enredados, la cabeza de Tessa en el pecho de Xander, sus dedos trazando patrones perezosos en su hombro. Te amo, murmuró él en su cabello. Mi esposa, mi Tessa. Yo también te amo, dijo ella. Mi esposo, mi Xander. Se durmieron así, envueltos el uno en el otro y en la satisfacción. La primera noche de su matrimonio, pacífica y completa. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Tessa. Ella y Xander se adaptaron a la vida de casados con facilidad. Sus días llenos de trabajo y sus noches llenas de amor. Ella se hizo cargo de la mayor parte de la gestión del hogar, liberando a Margaret para que se concentrara en su jardín y su costura. Aprendió más sobre la ganadería, volviéndose genuinamente útil durante el rodeo, cuando cocinaba para los peones contratados y ayudaba a curar a los terneros heridos. Emma tuvo a su bebé a finales de mayo, un niño sano al que llamaron William. Tessa y Xander viajaron a visitarlos cuando el bebé tenía una semana, y Tessa sostuvo a su sobrino con un anhelo feroz. Xander vio la expresión en su rostro y la atrajo hacia él. Pronto será nuestro turno, susurró. Eso espero. 2 meses después, Tessa se despertó sintiendo náuseas y algo nuevo. Esperó otra semana para estar segura antes de decírselo a Xander, queriendo estar segura antes de darle esperanzas. Cuando finalmente se lo dijo una noche mientras estaban sentados en el porche, él soltó un grito de alegría y la levantó del suelo, haciéndola girar hasta que estuvo mareada y riendo. Un bebé, repetía. Vamos a tener un bebé. Margaret volvió a llorar lágrimas de felicidad e inmediatamente comenzó a tejer ropita diminuta. Emma envió una carta llena de consejos y emoción. Los meses del embarazo de Tessa estuvieron llenos de anticipación y preparación. Xander fue atento hasta el punto de ser sobreprotector, tratando de evitar que Tessa hiciera cualquier trabajo pesado. Tuvo que recordarle repetidamente que las mujeres embarazadas no se rompían, que estaba sana y fuerte. Pero su preocupación provenía del amor, y no podía enfadarse realmente por ello. El bebé llegó a principios de marzo de 1880, casi exactamente un año después de la boda de Tessa y Xander. El parto fue largo y difícil, pero Margaret y la partera del pueblo estaban allí, y Xander sostuvo la mano de Tessa durante lo peor, sin dejarla nunca, incluso cuando Margaret sugirió que podría querer esperar abajo. No voy a dejar a mi esposa, dijo firmemente, y su presencia le dio fuerza a Tessa. Cuando el bebé finalmente llegó, llorando, rojo y perfecto, la partera lo acostó en el pecho de Tessa y dijo, «Un niño, grande y sano». Tessa miró a su hijo, sus diminutos dedos y su mata de pelo oscuro, y sintió un amor tan intenso que era casi doloroso. Xander lloraba sin vergüenza, tocando la cabeza del bebé con un dedo suave. «Es perfecto», susurró Xander. «Tú eres perfecta. Gracias, Tessa. Gracias». Lo llamaron James en honor al padre de Xander, y de hecho era perfecto. Mamaba bien, dormía razonablemente y tenía los ojos azules de su padre y la barbilla decidida de su madre. Margaret adoraba a su nieto descaradamente. Emma y Thomas los visitaron cuando James tenía un mes, trayendo a William para que conociera a su primo, y los dos bebés yacían juntos en una manta, ajenos a los adultos que los arrullaban. «Así es como se ve la felicidad», dijo Emma, observando a Tessa amamantar a James mientras Margaret jugaba con William. Familia, amor, nueva vida. Tessa miró a las personas en la habitación, su esposo, su suegra, su cuñada,
su sobrino, su hijo, su familia. Un año y medio antes, no tenía a nadie. Ahora lo tenía todo. Sí, asintió. Esto es la felicidad. Los años que siguieron trajeron más alegría y algunos desafíos. Una sequía el verano que James cumplió 2 años puso a prueba el rancho, pero una gestión cuidadosa y un trabajo duro los sacaron adelante. Un mal invierno cuando James tenía 3 años mató a algunas cabezas de ganado, pero se recuperaron. Emma tuvo 2 hijos más, niñas llamadas Sarah y Catherine, y Tessa tuvo una hija llamada Margaret Rose cuando James tenía 4 años, y luego otro hijo, Henry, 2 años después. La casa resonaba con las risas de los niños. El rancho prosperó. Sander y Thomas se asociaron en algunos negocios, comprando toros juntos y compartiendo derechos de pastoreo. Margaret envejeció, pero se mantuvo lúcida y activa, gobernando a sus nietos con autoridad gentil y mimándolos escandalosamente. Tessa a veces pensaba en aquella chica que había llegado en la nieve, no deseada y desesperada. Parecía otra vida, otra persona. Aquella chica había estado asustada y sola, creyéndose indigna de amor o pertenencia. Esta mujer, la mujer en la que se había convertido, sabía que no era así. Una noche, cuando James tenía 8 años, Margaret Rose 4 y Henry 2, y la casa finalmente estaba en silencio después de la hora de dormir, Tessa y Sander se sentaron en el porche, como solían hacer. Era verano, cálido y agradable, el cielo lleno de estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tessa, ¿de arriesgarte con una mujer extraña en la nieve? Sander la atrajo más cerca, su brazo alrededor de sus hombros. Ni por un solo momento. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Tu madre dice que eres impulsivo. Prefiero pensar que soy decidido. Le besó la sien. Vi algo que valía la pena tener y lo reclamé. Tan simple como eso. Yo no era una cosa para ser reclamada, dijo Tessa, pero estaba sonriendo. No, eras una mujer por la que valía la pena luchar, por la que valía la pena defender, por la que valía la pena amar. Le giró la cara hacia la suya. Y me has dado todo lo que nunca supe que necesitaba. Una compañera, hijos, un hogar lleno de amor. Tomaste mi casa y la convertiste en un hogar, Tessa. Tomaste mi vida y la hiciste completa. Tú hiciste lo mismo por mí, dijo Tessa en voz baja. Me viste cuando era invisible. Me quisiste cuando no era deseada. Me amaste cuando pensé que era indigna de amor. Me diste una familia, Sander. Me diste un lugar al que pertenecer. Siempre perteneciste, dijo él. Simplemente no habías encontrado el camino a casa todavía. Hogar. La palabra la envolvió como una manta cálida. Miró la casa donde dormían sus hijos, donde Margaret probablemente leía a la luz de una lámpara en su habitación. Miró la tierra que se extendía bajo las estrellas, el rancho que ella y Sander habían convertido en algo próspero y bueno. Miró a su esposo, el hombre que había dado un paso al frente en un día nevado y había cambiado toda su vida. Sí, dijo ella, estoy en casa. Los años continuaron desarrollándose en un tapiz de momentos ordinarios y amor extraordinario. James creció alto y fuerte, heredando el amor de su padre por la ganadería y la inteligencia de su madre. Aprendió a montar casi antes de poder caminar. Y para cuando tenía 10 años, ya hacía trabajos reales en el rancho. Margaret Rose era gentil y creativa, siempre dibujando o inventando historias, pero con un núcleo de acero que recordaba a todos a su abuela. Henry era el salvaje, siempre metido en travesuras, siempre riendo, trayendo caos y alegría en igual medida. Cuando James tenía 12 años, Tessa tuvo un bebé más, una sorpresa que la dejó encantada y agotada a la vez. Otro niño lo llamaron Nathaniel, y fue el de temperamento más dulce de todos sus hijos, contento de sentarse y observar el mundo con solemnes ojos oscuros. Margaret Quinn, la mayor, vivió para ver crecer a todos sus nietos. Les enseñó a hacer pan y a contar historias, a ser amables y a trabajar duro, a defender lo que era correcto. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 68 años, con James de 17 y Nathaniel de 5, toda la comunidad la lloró.
Fue enterrada en el rancho que amaba, bajo un álamo, y Tessa se aseguró de que siempre hubiera flores silvestres plantadas allí. Emma y Thomas continuaron prosperando en su rancho, y las dos familias permanecieron unidas a pesar de la distancia. Los primos crecieron juntos, pasando los veranos visitándose, formando lazos que durarían toda la vida. Cuando el esposo de Emma, Thomas, murió en un accidente a los 48 años, fueron Xander y Tessa quienes la ayudaron a superar el duelo, quienes se aseguraron de que ella y su hija menor estuvieran cuidadas hasta que Emma recuperara el equilibrio. Tessa nunca olvidó de dónde venía, nunca dio por sentada la vida que había construido. Se propuso ayudar a mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido, ofreciendo trabajo o asistencia a quienes llegaban a Julesburg sin tener a dónde ir. Algunos la consideraban tonta, pero Chandler siempre la apoyó. ¿Recuerdas lo que se siente al no ser deseada?, decía él. ¿Quieres asegurarte de que nadie más tenga que sentirse así si puedes evitarlo? Amo eso de ti. Una joven a la que Tessa ayudó, una chica llamada Sarah, que llegó embarazada y abandonada, terminó quedándose como ayuda incluso después de que naciera su bebé. Finalmente se casó con uno de sus peones del rancho, un buen hombre que amaba a su hijo como si fuera propio, y construyeron una casa en tierras de los Quinn. Se convirtió en un patrón. El rancho de los Quinn era conocido como un lugar que daba segundas oportunidades, que veía el potencial de las personas en lugar de sus fracasos. A medida que Tessa y Xander envejecían, su amor se profundizaba en lugar de desvanecerse. Se mudaron al dormitorio de la planta baja después de la muerte de Margaret, dejando el piso de arriba a sus hijos. Pasaban las tardes en el porche, viendo el atardecer y tomados de la mano. Trabajaban codo a codo en el jardín, riéndose de las bromas del otro, terminando las frases del otro, como hacen las parejas que han estado juntas durante décadas. Cuando James tenía 23 años, se casó con la hija de un ranchero llamada Catherine, una chica inteligente y bonita que a Tessa le gustó de inmediato. Construyeron una casa en la sección este de las tierras de los Quinn, y cuando nació su primer hijo, una niña llamada Tessa Rose, Tessa lloró por el honor. Margaret Rose se convirtió en artista, sorprendiendo a todos al mudarse a Denver para estudiar pintura a los 20 años. Pero volvía a casa regularmente y siempre decía que su mejor inspiración era la tierra en la que había crecido, el gran cielo y los espacios abiertos. Finalmente se casó con un amable maestro de escuela y se mudó de nuevo a Julesburg, criando a sus propios hijos a la vista del rancho. Henry se dedicó al negocio de los caballos, criando y entrenando, demostrando tener un don para entender a los animales. Se casó tarde, a los 30 años, con una viuda con 2 hijos y amó a esos niños tan ferozmente como si fueran de su propia sangre. Nathaniel se convirtió en veterinario, el primero de la región, estudiando en el este, pero regresando a ejercer en Colorado, cuidando de los animales y las personas con las que había crecido. Todos los hijos de Tessa y Xander los enorgullecieron. Todos sabían que eran amados incondicionalmente y por completo. Todos llevaron adelante las lecciones que sus padres les habían enseñado sobre el trabajo duro y la amabilidad, sobre defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. El rancho continuó prosperando en los buenos y en los malos tiempos. Hubo años en que la sequía o las enfermedades los pusieron a prueba, en que Tessa y Xander se quedaban despiertos por la noche preocupados por el dinero, el clima o los niños. Pero lo enfrentaron juntos y siempre encontraron una salida. En su 25º aniversario de bodas, Xander llevó a Tessa de vuelta al lugar donde se conocieron por primera vez, frente a la estación de Julesburg. Era mayo de nuevo, cálido y brillante. Nada que ver con aquel día nevado de diciembre. ¿Recuerdas?, preguntó él, sosteniendo su mano. Cada momento, dijo Tessa. Estaba tan asustada, tan sola, y entonces tú diste un paso al frente. Siempre daré un paso al frente por ti, dijo Xander. Siempre, por el resto de mi vida. Ya no somos tan jóvenes, dijo Tessa con una sonrisa, notando las canas en su cabello, las líneas alrededor de sus ojos. Su propio rostro también mostraba el paso del tiempo, los años escritos en hebras plateadas y piel curtida. No, pero estamos juntos.
Eso es todo lo que importa. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Te compré algo. Dentro había un relicario, de plata y delicado, con espacio para 4 fotografías diminutas. Ya lo había llenado. Fotos de sus 4 hijos tomadas por un fotógrafo ambulante el verano anterior. Es hermoso, dijo Tessa, con lágrimas en los ojos. Quería que los llevaras contigo siempre, dijo Shander. Nuestros hijos, la familia que formamos juntos. La familia que me diste, corrigió Tessa. Me lo diste todo, Shander. Todo lo que tengo, todo lo que soy, comenzó el día que dijiste que me acogerías con gusto. No, dijo él, abrochando el relicario alrededor de su cuello. Siempre fuiste digna de ser acogida con gusto, siempre digna de amor, hogar y familia. Yo simplemente lo reconocí. Simplemente tuve la increíble fortuna de estar allí cuando necesitabas que alguien diera un paso al frente. Se quedaron allí, en el centro del pueblo, abrazados, sin importarles quién los viera o lo que pensara nadie. Habían construido una vida basada en el amor y el trabajo duro, en segundas oportunidades y un compromiso firme. Habían criado hijos, resistido tormentas y creado algo que duraría más allá de sus propias vidas. A medida que envejecían, entrando en sus 60 y luego en sus 70 años, Tessa y Yander se convirtieron en los patriarcas de una familia en constante expansión. Los nietos se multiplicaron, llenando el rancho de ruido y alegría. James se hizo cargo de la mayor parte de las operaciones diarias del rancho, aunque Shander todavía salía a caballo la mayoría de los días para revisar las cosas hasta que su cuerpo finalmente lo obligó a reducir el ritmo. Tessa todavía cocinaba enormes comidas familiares todos los domingos, reuniendo a hijos, nietos y bisnietos alrededor de la larga mesa que Shander había construido décadas atrás. Contaba historias de los viejos tiempos, de llegar en la nieve y no ser deseada, del vaquero que dio un paso al frente. A los niños les encantaba la historia, suplicando escucharla una y otra vez. Cuéntanos cómo el abuelo te salvó, suplicaban. Él no me salvó, corregía siempre Tessa con amabilidad. Me dio la oportunidad de salvarme a mí misma. Hay una diferencia. Cuando Tessa tenía 73 años, enfermó de neumonía. Era invierno y la enfermedad golpeó fuerte y rápido. Shander, ahora con 77 años pero todavía fuerte, se negó a apartarse de su lado. Sus hijos se turnaban para sentarse con ellos, pero Shander siempre estaba allí, sosteniendo su mano, contándole historias, recordándole todo lo que habían compartido. Quédate conmigo, dijo una noche cuando su respiración era dificultosa y aterradora. Por favor, Tessa, quédate. No estoy listo para dejarte ir. Estoy cansada, admitió ella con voz débil. Tan cansada, Shander. Lo sé, pero te necesito. Siempre te he necesitado. Su voz se quebró. Eres mi corazón, Tessa. Eres mi hogar. Sin ti, vuelvo a ser ese hombre solitario de pie en la nieve, incompleto. Ella le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. No estás incompleto. Eres íntegro y bueno y estás rodeado de amor. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos te quieren mucho. Pero yo te quiero más. Te he amado por más de 50 años y aún no he terminado. Se supone que envejeceríamos juntos, ¿recuerdas? Se supone que nos sentaríamos en el porche a ver las puestas de sol y nos tomaríamos de la mano hasta que ambos fuéramos demasiado viejos para caminar. Hicimos eso, dijo Tessa. Hicimos todo eso. No lo suficiente. Nunca es suficiente. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Por favor, Tessa. Ella luchó por él. Luchó contra la enfermedad con la misma determinación que había mostrado aquel día en la nieve, cuando todos le decían que se fuera y ella se negó a rendirse. Y milagrosamente, ganó. La fiebre cedió, sus pulmones se despejaron, y aunque tardó semanas en recuperar sus fuerzas, sobrevivió. Eres la mujer más terca que he conocido, dijo Shander cuando ella finalmente estuvo lo suficientemente bien como para sentarse y comer alimentos sólidos. Aprendí de ti, dijo Tessa. Tú me enseñaste a no rendirme. Tuvieron 5 años más juntos después de eso.
5 preciosos años viendo crecer a su familia, de mañanas tranquilas y tardes pacíficas, de un amor que solo se había profundizado con el tiempo. Celebraron su 50º aniversario de bodas con una gran fiesta. 3 generaciones se reunieron para honrar a la pareja que lo había empezado todo. Xander murió pacíficamente mientras dormía a los 82 años, acostado junto a Tessa como lo había hecho durante más de 50 años. Una mañana, ella se despertó y lo encontró quieto y silencioso, con una leve sonrisa en su rostro, su mano todavía sosteniendo la de ella. El dolor fue inmenso, aplastante, pero fue soportable por lo que él había dejado atrás. Hijos que la amaban, nietos que la necesitaban, bisnietos que apenas comenzaban sus vidas, un rancho que continuaría por generaciones, un legado de amor, trabajo duro y segundas oportunidades. Tessa vivió otros 3 años después de la muerte de Xander, cuidada por sus hijos, pero lúcida y activa hasta el final. Pasó su tiempo con su familia, contando historias, dando consejos, asegurándose de que todos supieran que eran amados. En la que resultó ser su última noche, James se sentó con ella en el porche, el mismo porche donde ella y Xander habían pasado tantas horas. ¿Tienes miedo, madre?, preguntó él con amabilidad. No, dijo Tessa con sinceridad. Estoy lista. Echo de menos a tu padre. He tenido una vida bendecida, pero ahora estoy cansada. Estoy lista para descansar. Salvaste a tanta gente, dijo James. No solo a las mujeres que ayudaste, sino a todos nosotros. Tú y padre nos mostraron cómo es el amor, lo que significa la familia, lo que significa construir algo que perdura. Tu padre me salvó primero, dijo Tessa. Dio un paso al frente cuando nadie más lo hizo. Me vio cuando era invisible. Me amó cuando pensé que era indigna de amor. Todo lo bueno en mi vida comenzó con ese momento. Él diría lo mismo de ti, dijo James. Siempre dijo que conocerte fue lo mejor que le pasó en la vida. Nos salvamos mutuamente. Entonces, dijo Tessa con una sonrisa. Nos dimos el uno al otro un hogar, una familia y amor. No es un mal legado. Murió pacíficamente esa noche mientras dormía y fue enterrada junto a Xander bajo el álamo donde yacía Margaret. Toda la comunidad acudió al funeral. Personas cuyas vidas habían sido tocadas por la generosidad y la amabilidad de los Quinn. El rancho continuó, pasando a James y luego a sus hijos. La casa nunca se vendió, siempre se mantuvo en la familia. Y cada generación escuchó la historia de la mujer que llegó en la nieve, no deseada y sola, y del vaquero que dio un paso al frente y dijo que la acogería con gusto. Se convirtió en parte de la tradición familiar, un recordatorio de dónde venían, del poder de la amabilidad, el coraje y el amor. En las décadas que siguieron, los descendientes de los Quinn se extendieron por Colorado y más allá, pero siempre volvían al rancho para reuniones y celebraciones. Se paraban en el porche donde Tessa y Xander se habían cortejado, donde habían visto puestas de sol y criado hijos. Visitaban las tumbas bajo el álamo, llevando flores silvestres e historias. Y recordaban. Recordaban que todos merecen una oportunidad, que la amabilidad puede cambiar vidas, que vale la pena luchar por el amor. Recordaban a la mujer que vino de la nada y lo construyó todo, y al hombre que vio su valor cuando nadie más lo hizo. La nieve seguía cayendo en Julesburg cada invierno, suave y silenciosa, cubriendo el mundo de blanco. Y a veces, en esos días nevados, la gente miraba por sus ventanas y pensaba en una joven que bajaba de una diligencia, asustada y sola. Pensaban en el vaquero alto que dio un paso al frente cuando todos los demás retrocedieron. Pensaban en cómo un momento de coraje, una elección de ayudar en lugar de dar la espalda, había creado ondas que se extendieron a través de generaciones. Cómo la negativa de una mujer a rendirse y la negativa de un hombre a mirar hacia otro lado habían construido algo que perduró mucho después de que se fueran. Amor, familia, hogar, legado. Todo porque en un día nevado de diciembre de 1878, un vaquero dio un paso al frente y dijo, «Yo la acogeré con gusto». Y una mujer que nunca había sido deseada finalmente encontró su lugar en el mundo.